Científicos encontraron vida extraterrestre ayer, pero descubrieron una aterradora verdad. El mensaje llegó a las 11:47 de un viernes por la noche y Bethany Calder casi lo borra. Estaba recogiendo su escritorio, catalogando mentalmente lo que necesitaba del supermercado de camino a casa, cuando el nombre del remitente la dejó paralizada. Análisis de archivos en tiempo profundo. Esa división solo contactaba con la gente cuando datos centenarios volvían a ser importantes, lo que solía significar que alguien había cometido un error terrible o había descubierto algo que reescribía los libros de texto. Habían marcado la muestra K4427, recolectada hacía 16 años del océano subterráneo de la luna más grande de Kepler 440, y 2b. Solo recordaba vagamente el archivo, uno de docenas de aquella época, cuando las misiones Kepler generaban datos a una velocidad que nadie podía analizar adecuadamente. Ella había autorizado su clasificación como probable contaminación de origen terrestre allá por 219, cuando aún tenía el pelo castaño y creía que la biología era fundamentalmente comprensible. El archivo informaba de algo imposible. La actividad celular de la muestra había aumentado un 340% en las últimas 72 horas a menos 196 grados, a temperaturas donde el movimiento molecular debería haberse congelado casi por completo. Solo leí el informe 3 veces, buscando indicios de que pudiera tratarse de un intento de pesca o alguna broma elaborada de un estudiante de posgrado, pero los códigos de autenticación eran legítimos y los registros de datos demasiado detallados para ser falsificados. Tomó su abrigo y condujo hasta Goddard. El Centro de Investigación Astrobiológica en Greenbelt, Maryland, estaba tranquilo a medianoche. Solo un equipo mínimo operando sistemas de monitoreo automatizado. Paul, el guardia nocturno, que trabajaba allí desde antes de mi llegada, la saludó con un gesto sin sorpresa. Llevaba 15 años trabajando hasta altas horas de la noche. Probablemente asumió que era solo uno más. El ascensor que bajaba al suble 2 olía ligeramente a ozono y metal viejo. Los criovoltios mantenían temperaturas tan bajas que solo lo sentía en sus articulaciones. Un dolor profundo que le recordaba que tenía 43 años y que había pasado demasiados años en entornos de laboratorio incómodos. Las bóvedas zumbaban con la circulación constante de nitrógeno líquido. Un sonido que se había vuelto tan familiar que solo lo notó cuando cesó. La muestra K4427 se encontraba en la cámara de observación 7, tras una ventana de óxido de aluminio transparente. La Fuerza Aérea había desarrollado el material para aplicaciones clasificadas y Goddard lo había requisado para su contención biológica más sensible. A través de la barrera cristalina, pudo ver la muestra. Una matriz de gel aproximadamente del tamaño de su puño, que contenía cúmulos celulares que parecían cabezas de alfiler suspendidas en ámbar translúcido. Solo que ya no estaban suspendidos. Se movían, no el movimiento aleatorio de partículas en un fluido. Era un movimiento coordinado, un reposicionamiento intencionado. Los cúmulos formaban redes ramificadas que le recordaban a neuronas, deltas de ríos o el sistema vascular del ojo humano. Cada rama pulsaba con una tenue luz bioluminiscente azul verdosa que fluía y refluía como la respiración. Ya había visto bioluminiscencia antes. El 90% de la vida en las profundidades marinas de la Tierra producía su propia luz. Una solución al problema de la comunicación y la caza en la más absoluta oscuridad. Pero esta muestra llevaba 16 años muerta. Ella había revisado personalmente el análisis inicial. No se observaba actividad metabólica ni división celular, solo proteínas y lípidos congelados que podrían haber estado vivos. Abrió los registros de actividad en la terminal de pared, mientras sus dedos recorrían pantallas que podía navegar con los ojos cerrados. La cronología era precisa. El aumento de la actividad celular comenzó el martes a las 8:15 de la noche y se había ido acelerando desde entonces. El martes a las 8:15, Bethany consultó su propio calendario de trabajo. Había estado en su oficina del piso de arriba esa misma noche revisando los datos de la misión Kepler para su informe anual al Comité Nacional de Estrategia de Astrobiología. 6 horas de análisis de trayectorias, lecturas espectroscópicas y modelos de probabilidad sobre dónde podría la humanidad enviar sondas en la próxima década. Tareas habituales, trámites burocráticos.
La muestra había permanecido en silencio desde el año 219. Luego, pasó una tarde pensando en su origen, y ahora actuaba como si tuviera que estar en algún lugar. Me quedé mirándolo un buen rato, observando cómo los cúmulos se reorganizaban en arquitecturas cada vez más complejas. Sacó su teléfono y llamó a Rowan Pike. Contestó al cuarto timbre, con la voz ronca por el sueño. Más vale que alguien se esté muriendo. La muestra de Kepler se está moviendo. Pausa. Oyó el crujido de las sábanas. ¿Cómo se mueve? Como si estuviera construyendo algo. Como si tuviera un plan. ¿Puedes venir a Godard? ¿Solo? Es medianoche. Sé qué hora es. Por favor. Otra pausa. Sí, vale. Dame 20 minutos. Llegó en 19, lo que le indicó a Bethany que había conducido más rápido de lo debido. Rowan apareció con pantalones de chándal y una sudadera con capucha del MIT que ya estaba vieja cuando se graduó. Hace 15 años. Era uno de los mejores fotografistas de señales en su campo. Alguien capaz de observar el caos de la radiación cósmica y el ruido estelar y encontrar la señal oculta. Había mapeado las vías de comunicación de sondas tan distantes que sus transmisiones tardaban horas en llegar a la Tierra. Permaneció de pie frente a la cámara 7 durante un largo rato, con el aliento ligeramente nublado en el aire frío de la bóveda. Eso es crecimiento dendrítico, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Como neuronas formando conexiones, construyendo redes. En criosuspensión, añadí, donde nada debería moverse. Rowan se acercó a la ventana, con la nariz casi tocando la superficie fría. ¿Has probado con diferentes longitudes de onda de observación, UV o infrarrojo? No lo había pensado. Era una variable experimental básica, algo que debería haber analizado de inmediato. Pero estaba demasiado fascinada por lo que veía como para pensar metódicamente. Abrió los controles de la cámara y cambió la iluminación interna a ultravioleta. La muestra se quedó quieta al instante. Los cúmulos se desintegraron en un gel informe. La bioluminiscencia se apagó como si alguien hubiera cortado la energía de una máquina. Volvió a la luz visible. Los cúmulos se recompusieron en segundos, retomando su movimiento coordinado exactamente donde se habían detenido, como si nada los hubiera interrumpido. «Dios mío», exclamó Rowan. «Solo se mueve cuando lo observamos con luz visible». Pasaron el resto de la noche probando todas las variables que se les ocurrieron. Diferentes frecuencias en el espectro, diferentes observadores, uno de ellos saliendo de la habitación mientras el otro observaba. Observación a través de cámaras de seguridad versus línea de visión directa. El patrón se mantuvo constante. El monitoreo automatizado provocó una respuesta mínima. La observación remota a través de pantallas desencadenó una actividad moderada, pero la observación directa de una persona frente a la cámara hizo que la muestra cobrara vida con lo que solo podría describirse como entusiasmo. A las 6:30 de la mañana, con la luz del sol comenzando a filtrarse por las altas ventanas del Suble 2, solo dije lo que ambos pensaban. ¿Y si no responde a la luz en absoluto? ¿Y si de alguna manera sabe cuándo le prestamos atención? Rowan la miró como si hubiera insinuado que vivían en una simulación. Eso no es posible. Las células no tienen órganos que detecten la atención. No hay ningún mecanismo para eso. ¿Entonces qué estamos viendo? Él no tenía respuesta. Ella tampoco. Pero la muestra seguía construyendo sus redes, formando y reformando estructuras que parecían cada vez más intencionales. Y solo sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la bóveda. Rowan fue directo de Dios a su oficina en el laboratorio de propulsión a chorro en Pasadena. Mantenía la videollamada con Bethany mientras se le extraía datos. Parecía exhausto en su monitor, con los ojos ya rojos por la falta de sueño, pero sus manos se movían por el teclado con la energía frenética de quien ha encontrado un problema que le quita el sueño. Estaba revisando 16 años de datos de navegación. Cada propuesta de misión, cada modelo de trayectoria, cada cálculo de ruta que la humanidad había presentado desde que la muestra K4427 regresó.
El conjunto de datos era tan grande que su sistema tardó 20 minutos solo en indexarlo todo. Busco correlaciones, explicó, mitad a Iani, mitad para sí mismo. Si la muestra responde a la atención, quizá también responda al contenido de esa atención. ¿En qué pensamos cuando lo miramos? Eso es incluso menos posible que detectar la atención, solo dije. Lo sé, pero ya estamos en terreno imposible, así que mejor mapearlo. Trabajó todo el martes, parando solo para rellenar su botella de agua e ir al baño. Solo lo observé en su pantalla mientras ella realizaba sus propias pruebas con la muestra, documentando su comportamiento en diferentes condiciones. La muestra parecía tener modos distintos. Sin ser observada, mantenía una estructura de referencia. Al ser observada casualmente, formaba redes simples. Pero al ser observada con atención, con alguien reflexionando activamente sobre sus implicaciones, creaba arquitecturas elaboradas que parecían casi ansiosas de ser analizadas. El miércoles por la mañana, a las 4:36 hora de California, Rowan emitió un sonido que despertó por completo a Bethany en su escritorio, donde había estado dormitando. Bethany, dijo, y su voz se había apagado de una forma que significaba que algo había interrumpido su capacidad de respuesta emocional. Tienes que ver esto. Le envió un archivo. Lo abrió con manos temblorosas, repentinamente despierta. La formación celular más reciente de la muestra, representada en 3 dimensiones, superpuesta a un mapa estelar. 7 ramas principales, cada una desviándose en trayectorias específicas con precisión matemática. Y debajo, resaltada en rojo, la ruta de circunvalación de Centauri. Solo conocía esa ruta íntimamente. Todos en su campo la conocían. Fue una elegante propuesta de 2125 para llegar a Próxima Centauri utilizando la asistencia gravitacional de 3 sistemas de enanas marrones que el telescopio espacial James Webb había descubierto en 208. Brillante en concepto, imposible en ejecución debido a los requisitos de masa de combustible. La Agencia Espacial Europea lo debatió durante 6 meses, realizando simulaciones y análisis de costes antes de finalmente descartarlo por ser técnicamente factible, pero económicamente inviable. La estructura de la muestra coincidía a la perfección, cada ángulo, cada trayectoria de onda, cada punto de asistencia gravitacional, con una precisión de fracciones de grado. ¿Cuándo se formó esto en la muestra? Solo pregunté, aunque una parte de ella ya sabía que la respuesta sería negativa. El rostro de Rowan estaba pálido en la pantalla. Era martes por la noche, 6 días antes de que el comité de la ESA se reuniera para discutir la ruta. Sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo su silla. Eso no es posible. La propuesta aún no existía. Lo sé. Así que, o nuestras marcas de tiempo están mal o no están mal. Los comparé con 3 sistemas diferentes. La muestra formó esta estructura 6 días antes de que alguien propusiera oficialmente la ruta que describe. Me quedé mirando la superposición en su pantalla. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad, demasiado precisa para ser una coincidencia aleatoria de patrones realizada por su cerebro en busca desesperada de significado y caos. ¿Cuántas otras formaciones has revisado?, preguntó. 43 hasta ahora. Rowan abrió una hoja de cálculo. Todas coinciden con una propuesta de trayectoria humana. Misiones que aprobamos. Misiones que rechazamos. Misiones que aún están clasificadas por encima de mi nivel de autorización. Todas discutidas y modeladas a partir de la 219. Todas anticipadas de alguna manera por algo que ha estado congelado desde antes de que existieran. Le envió el análisis completo. Apenas lo abrí, sentí que la realidad se tambaleaba. Formación tras formación, cada una correspondiente a una fase específica de la toma de decisiones humana. Propuestas iniciales que aún se estaban redactando, estudios de viabilidad en curso, revisiones de comités programadas pero aún no realizadas. Aprobaciones o rechazos finales que llegaron semanas o meses después de que la muestra ya hubiera obtenido el resultado. No se trata solo de dibujar mapas, dije lentamente. Se trata de dibujar cómo decidimos qué mapas hacer. Se trata de aprender nuestro proceso. ¿Pero cómo?
La voz de Rowan se quebró un poco. La muestra ha estado en criosuspensión desde 21.109. Ha estado aislada. Sin acceso a la red. Sin entrada de información, excepto cuando la observamos. ¿Cómo nos muestra decisiones que no existían cuando lo congelamos? Betania guardó silencio un buen rato, observando el pulso de muestra en el monitor de la cámara 7. Tenemos que llamar a Selene Kovacs, dijo finalmente. Solo yo. Es controvertido el comité. Me da igual lo que piense el comité. Si alguien puede explicar lo que vemos, es ella. Selene Kovacs contestó su teléfono al primer timbre, lo que le indicó a Bethany que esperaba que alguien se pusiera en contacto con ella. Quizás no de ella específicamente, sino de alguien que eventualmente se comunicaría con ella sobre algo exactamente así. Doctora Calder, dijo Selene, con su acento croata aún presente después de 30 años en Inglaterra. Me preguntaba cuándo me llamarían para hablar sobre la muestra K4427. Solo sentí un vuelco en el estómago. Tú lo sabes. Sé que hace 16 años encontraste algo que violaba tus modelos, así que lo catalogaste como contaminación y lo archivaste. Sé que se activó de nuevo la semana pasada. Y sé que me llamas ahora porque, sea lo que sea que esté haciendo, no encaja en ningún marco, ¿entiendes? ¿Puedes venir a Godard? Ya estoy haciendo las maletas. Estaré allí mañana por la noche. Selene Kovacs llegó de Cambridge el lunes por la noche, exactamente igual que en su foto de profesora universitaria. 56 años, cabello grisacero cortado con un estilo que sugería eficiencia por encima de vanidad. Ojos que parecían medir ángulos y trayectorias en todo lo que observaban. Llevaba una maleta pequeña y un bolso de cuero que parecía más viejo que Ayani. No perdió el tiempo en cumplidos ni charlas triviales. Agradecí eso. Fueron directos al Suble 2. Selene permaneció frente a la cámara de observación número 7 sin decir palabra durante 11 minutos. Solo cronometré el tiempo, observando su rostro para ver si reaccionaba. No hubo ninguna, solo observación concentrada. El tipo de atención que los científicos dedicaban a problemas que podrían ser fatales si los malinterpretaban. La muestra parecía responder al escrutinio de Selene. Formó estructuras cada vez más elaboradas, ramificándose y reramificándose, como si se exhibiera, como si intentara comunicar algo mediante la arquitectura pura. Finalmente, Selene se giró para encarar a Bethany Rowan. Esto no es una forma de vida, dijo rotundamente. Es una estrategia de supervivencia que se parece a una forma de vida. ¿Qué significa eso?, preguntó Rowan. Selene acercó una silla y se sentó como si estuviera a punto de dar una clase. En la Tierra, algunos organismos no cazan presas directamente. Cazan los patrones de comportamiento que exhiben sus presas. Las avispas parásitas inyectan sustancias químicas que alteran el funcionamiento del cerebro de las orugas, convirtiéndolas en guardaespaldas de las larvas de avispa. Los hongos cordyceps se infiltran en el sistema nervioso de las hormigas y las dirigen a lugares óptimos para la dispersión de sus esporas. El Toxoplasma gondii altera la forma en que el cerebro de los mamíferos evalúa el riesgo, lo que hace que los ratones tengan menos miedo a los gatos, y por lo tanto, sean más fáciles de atrapar. Estos organismos no necesitan ser más rápidos ni más fuertes que sus presas. Solo necesitan comprender la decisión M lo suficientemente bien como para aprovecharla. ¿Eso es biología terrestre?, objetó Rowan. Esto proviene de Kepler 442, una historia evolutiva completamente diferente. ¿De verdad? Selene abrió imágenes en su tableta. Kepler 442b tiene una luna con calentamiento por mareas debido a la tensión gravitacional. Mecánica idéntica al efecto de Júpiter sobre Europa o al de Saturno sobre Encélado. Probablemente fuentes hidrotermales oceánicas subterráneas que proporcionan energía química, agua líquida en contacto con la roca, las mismas condiciones que produjeron los estreófilos de las profundidades terrestres. Al someter la vida a las mismas presiones, resuelve problemas de forma similar. Eso es evolución convergente. Se puso de pie y señaló la muestra. Mírala. No tiene órganos sensoriales evidentes, ni sistema nervioso que podamos identificar con nuestros instrumentos,
pero responde a la observación, no a la luz, el calor ni los gradientes químicos, sino al acto mismo de la atención. Eso no es una adaptación sensorial. Es optimización. Evolucionó para detectar cuando algo inteligente la está estudiando. Porque es información valiosa. ¿Por qué le ayudaría a sobrevivir? Solo pregunté, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Porque los organismos inteligentes son predecibles de maneras que los factores ambientales no lo son. Selene dijo, el clima es caótico. La geología es aleatoria. Pero las criaturas pensantes usan la lógica. Siguen patrones. Toman decisiones basadas en la información disponible, lo que significa que su comportamiento puede modelarse y anticiparse. Esto los hace explotables. Abrió un gráfico en su tableta que mostraba la actividad de exploración del espacio profundo de la humanidad durante los últimos 50 años. Observen esta cronología. Después de recolectar la muestra en 219, nuestra actividad de exploración espacial colapsó. Crisis económica, fragmentación política, 40 años de apenas mantenimiento de la infraestructura existente. No íbamos a ninguna parte. No planeábamos nada. Estábamos estancados. Pasó a otro gráfico. Entonces, hace 3 años, todo cambió. Nuevos acuerdos de financiación internacional, planificación renovada de misiones, lanzamiento de nuevos conjuntos de pruebas. Nos volvimos a expandir de nuevo. Abrió el registro de actividad de las muestras. Y 6 meses después de que empezáramos a planificar la expansión de nuevo, la muestra despertó. No por el paso del tiempo, sino porque empezamos a merecer la pena. Rowan negó con la cabeza lentamente. Estás sugiriendo que estaba inactiva, porque éramos aburridos, que estaba esperando a que fuéramos lo suficientemente interesantes como para importar. Sugiero que no desperdicie recursos metabólicos en civilizaciones que no van a ninguna parte. Corrigió Selene. Espera el crecimiento, la expansión, patrones que pueda analizar y usar. ¿Usar para qué? Solo pregunté, aunque la sensación de frío en su estómago empeoraba. Selena la miró a los ojos. Saber a dónde vas antes de saberlo tú mismo. Estar ahí esperando a tu llegada. Fue entonces cuando supe que necesitaban a Asmercer. Si lo que Selene describía era remotamente cierto, necesitaban a alguien que comprendiera la infraestructura de sistemas que conectaba la red de exploración de la humanidad. As diseñó los sistemas de navegación autónoma, los sistemas de IA que permiten a las sondas tomar decisiones cuando estaban a años luz de la intervención humana. Si la muestra se hubiera infiltrado de alguna manera en esos sistemas, As encontraría la evidencia. Llegó el jueves por la tarde con el mismo escepticismo que siempre mostraban los ingenieros cuando los científicos los llamaban por problemas teóricos. Ese escepticismo duró unos 15 minutos hasta que le mostré los registros de telemetría de la sonda que había recogido K4-427 hacía 16 años. Ella observó cómo su expresión cambiaba al interpretar cómo el escepticismo profesional se transformaba en preocupación. Hay un lapso de 40 segundos, dijo, señalando una marca de tiempo entre el momento en que la sonda recogió la muestra y el momento en que cargó los datos sobre la recolección. Nos dimos cuenta, dijo Bethany. ¿Qué significa? En los sistemas autónomos, este tipo de lapsos ocurren cuando la IA se encuentra con un conflicto de decisiones que requiere un nuevo cálculo. La sonda se detiene para resolver las prioridades en conflicto antes de continuar. Revisó el registro con el ceño fruncido. Pero esto es inusual. El plan de vuelo original de la sonda preveía visitar 3 sitios de estudio más de alta prioridad después de la recolección de muestras. Todos ellos objetivos valiosos. En cambio, reescribió toda su ruta para pasar dentro del alcance de comunicación de 6 puestos avanzados humanos durante la década siguiente. ¿Por qué priorizaría eso?, preguntó Rowan. As sacó la justificación de la decisión, oculta en el registro de IA del problema. Aquí dice que la muestra exhibió señales metabólicas activas que requerían la proximidad a la infraestructura humana para una posible recuperación y análisis de emergencia. Excepto que sacó los datos espectrográficos. La muestra estaba completamente congelada al ser recolectada. Cero actividad metabólica, sin rastro de calor,
sin reacciones químicas. La sonda no tenía ninguna base para pensar que estuviera viva. Afuera, la habitación quedó en completo silencio. Solo se oía el zumbido distante del sistema de ventilación, un sonido que de repente me pareció demasiado fuerte. A menos que, dijo Ash lentamente, la decisión no viniera de la sonda. Pasó las siguientes 6 horas revisando los registros archivados de todas las sondas que habían operado en el sector Kepler. 43 misiones a lo largo de 12 años. Su café se enfrió en el escritorio, junto a él, olvidado. Beranjan y Rowan lo observaban por encima del hombro mientras trabajaba, sin decir palabra. Cuando finalmente se recostó en su silla, parecía alguien que acababa de encontrar pruebas de algo que deseaba desesperadamente que no fuera real. 11 sondas, dijo. 11 misiones diferentes, todas con la misma anomalía. Una breve pausa en las operaciones, un recálculo de ruta, una nueva trayectoria que se inclinó hacia la infraestructura humana cuando el plan original exigía algo diferente, todas justificadas con ligeras variaciones del mismo razonamiento sobre la preservación de las muestras. ¿Podría ser un error de programación?, preguntó Rowan. Algo en el código base se propagó a través de múltiples misiones. Comprobé que estas sondas usaban 7 marcos de IA diferentes en 3 generaciones de diseño distintas. No compartían código base ni vulnerabilidades comunes, pero todas tomaban la misma decisión inexplicable. Solo sentí que se le enfriaban las manos. Muéstranos el patrón. Ash mostró un mapa estelar con las trayectorias de la sonda resaltadas. Vistas individualmente, parecían aleatorias. Vistas en conjunto, formaban una red de raíces que pasaban cerca de cada instalación humana importante en el espacio explorado, como capilares que alimentan un sistema mayor. Está en la red, dijo Ash en voz baja. No solo en esa cámara. La firma de la muestra se transmite por nuestra infraestructura de datos. Cada vez que una sonda toma una decisión de navegación, deja un rastro en la telemetría, una especie de huella digital. Veo los mismos patrones que la muestra en la cámara 7. Las mismas estructuras de ramificación, la misma lógica de optimización. ¿Cómo es posible? Solo pregunté. La muestra está físicamente aislada. Lleva 16 años en criosuspensión. ¿Es así? Ash sacó un esquema de la arquitectura de red de Goddard. Cada observación que se ejecuta genera datos. Cada prueba produce registros. Esos datos se respaldan en el archivo central, que se sincroniza con las bases de datos de planificación de la misión, las cuales informan los árboles de decisión de la IA de la sonda. La muestra no necesita salir de esa cámara. La has estado procesando con los datos. Cada vez que la miras, cada vez que piensas en ella, cada vez que presentas un informe. Selene se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes. No se está propagando. Se está entrenando. Cada vez que planeamos una misión, cada vez que modelamos una ruta, cada vez que tomamos una decisión sobre nuestro próximo destino, aprende un poco más sobre cómo pensamos, sobre cómo elegimos. Y cuando sabe lo suficiente, simplemente pregunto. Nadie responde. La muestra pulsa en su cámara, construyendo redes que se parecen cada vez más a vías neuronales, a la arquitectura misma del pensamiento. El domingo por la mañana llegó con un cielo frío y una videoconferencia que me había estado aterrando. El Consejo de Exploración Interplanetaria estaba formado por 9 altos funcionarios de la NASA, la ESA, la JAXA, Roscosmos y la CNSA. Todos habían leído su informe preliminar, y sus rostros en la pantalla de la conferencia sugerían que lo habían encontrado entre alarmante y absurdo. Tenía 12 minutos para su presentación. 12 minutos para convencer a 9 de las personas más influyentes en la exploración espacial de que la humanidad había traído a casa algo que estaba aprendiendo a cazarlos. Rowan comenzó presentando las correlaciones entre la formación de las muestras y la planificación de la trayectoria humana. Mostró las superposiciones, los análisis estadísticos, los cálculos de probabilidad que sugerían que no se trataba de una coincidencia. Los miembros del Consejo argumentaron que se debía al sesgo de selección, la coincidencia de patrones, la tendencia del cerebro humano a encontrarles sentido a la aleatoriedad. Ash presentó a continuación,
guiándolos a través de las anomalías de la sonda con la precisión metódica de quien presenta un arma homicida. Mostró los registros de decisiones, las desviaciones de la raíz, la imposibilidad estadística de que 11 sistemas de IA independientes tomaran la misma decisión inexplicable. Sugirieron daños por radiación que afectaron a la IA de la sonda, degradación del software tras décadas de funcionamiento e interferencia de rayos cósmicos con los sistemas de memoria. La misma presentación se realizó al final, explicando la teoría de la optimización depredadora y la evolución convergente. Llevaba unos 3 minutos de presentación cuando el Dr. Laurent Moreau, presidente del consejo, la interrumpió. Kovacs dijo, con su acento francés marcado por la irritación. Nos pides que creamos que este organismo puede predecir la decisión humana a lo largo de décadas y años luz de espacio. Eso no es biología. Es precognición. Es ciencia ficción. Es estadística, dijo Selene con serenidad. La exploración humana sigue patrones predecibles porque estamos limitados por la física y la economía. Priorizamos objetivos ricos en recursos. Evitamos riesgos excesivos a menos que la posible recompensa lo justifique. Optimizamos la eficiencia del combustible y los tiempos de retardo en las comunicaciones. Si mediera su historial de misiones y proyecciones presupuestarias, podría predecir sus próximas 10 decisiones importantes con una precisión superior al 70%, utilizando únicamente el análisis de patrones históricos. Este organismo nos ha estado observando durante 3 años, aprendiendo de cada observación, cada prueba, cada plan que hacemos. ¿Por qué es tan imposible creer que pueda aprender los mismos patrones? Porque los organismos no tienen acceso a nuestras bases de datos de planificación, dijo Maro rotundamente. Este sí, intervino As. A través de nuestras sondas, de nuestros registros de observación, de cada dato que hemos generado sobre él. Está arraigado en nuestros sistemas. La discusión se descontroló a partir de ahí. 9 funcionarios en 5 zonas horarias diferentes debatiendo lo imposible. La reunión duró 4 horas. Las discusiones se volvieron más frustrantes a medida que el agotamiento se instalaba. Finalmente, Maro pidió una recomendación. ¿Qué quieren que hagamos?, preguntó. Cuarentena formativa completa, respondí inmediatamente. Sin observaciones, sin transferencia de datos, sin sincronización de red. Lo aislamos por completo y esperamos a que vuelva a estar inactivo. Un delegado ruso, el doctor de Guinea, se aclaró la garganta y dijo, si el aislamiento desencadena una respuesta adaptativa, si aislarlo de la información acelera su desarrollo y su búsqueda de datos, entonces estábamos en problemas desde el momento en que lo trajimos a casa, dijo Selene en voz baja. La votación duró otra hora de debate. 7 a favor de protocolos de apagón limitado. 2 en contra de la resolución. No se realizaron nuevas observaciones de la muestra K4427. No se sincronizaron datos con redes externas. No se ajustaron las raíces de la sonda hasta que comprendieran mejor a qué se enfrentaban. A las 6:48 de esa tarde, justo cuando Ian empezaba a pensar que tal vez habían hecho lo correcto, Selene sacó una tableta sin decir palabra. Antes de celebrar, dijo, creo que deberías ver esto. Proyectó una imagen en la pared, un mapa de raíces formado por la muestra durante un ciclo de monitoreo automatizado esa mañana. Mostraba una trayectoria de evacuación detallada desde Goddard hasta una instalación subterránea segura en Colorado, con puntos de referencia y estimaciones de tiempo. A John se le heló la sangre. Ese es el plan de contingencia del comité. El que redactaste hace 2 días en sesión a puerta cerrada. Miró a Maro en la pantalla. Su rostro se había puesto pálido. El único, continuó, que nadie fuera de este consejo debería saber que existe. ¿Cómo es posible?, empezó Maro. No importa cómo, interrumpió Selene, cortando la voz. Lo importante es que sepa que vas a elegir antes de que lo hagas. Tu apagón no lo privará de información. Simplemente eliminará la última pizca de incertidumbre de sus modelos predictivos. Lo harás más preciso, no menos. La reunión se convirtió en un caos después de eso. Alguien sugirió destruir la muestra inmediatamente. Alguien más quería que se lanzara al espacio profundo.
Una tercera voz abogaba por transferirlo a una instalación de aislamiento lunar donde no pudiera contaminar las redes terrestres. Todas las sugerencias fueron debatidas y rechazadas porque, como Rowan señaló discretamente, la muestra probablemente ya había modelado todas las respuestas que eran capaces de generar. La reunión terminó sin solución, solo miedo disfrazado de precaución. Esa noche, mientras los demás intentaban dormir, se quedó en la sala de servidores del JPL, rastreando la huella digital de la muestra en cada sistema que había tocado. Buscaba límites, alguna forma de determinar dónde comenzaba y terminaba la contaminación. Encontró lo contrario. La firma de la muestra, esos patrones distintivos de optimización de ramificación, se propagan a través de 16 redes diferentes, bases de datos de planificación de misiones, sistemas de navegación autónoma, algoritmos de asignación de recursos e incluso los modelos de simulación que utilizaron para predecir escenarios de primer contacto con hipotéticas civilizaciones extraterrestres. No se trataba solo de datos de exploración. Estaba entretejido en la infraestructura de toma de decisiones de todo el programa espacial de la humanidad. A las 11:04, apareció una alerta en su pantalla. La sonda de SA-31, que actualmente exploraba un sistema de enanas marrones a 47 años luz de distancia, se había desviado de su ruta de exploración asignada sin autorización ni explicación. Extrajo los datos de la trayectoria y sus manos empezaron a temblarle tanto que tuvo que dejar la taza. La sonda se dirigía a Gleaser 667c, un sistema estelar triple con 3 exoplanetas confirmados en la zona habitable. La humanidad había considerado seriamente misiones allí en la década de 2080, realizando simulaciones detalladas y análisis de costos. Las misiones finalmente se cancelaron debido a la inestabilidad del entorno estelar, propenso a erupciones que harían peligrosas las operaciones a largo plazo. No había ninguna misión en curso a Gleaser 667c. No había ninguna razón autorizada para que una sonda se dirigiera allí, a menos que algo supiera que la humanidad reconsideraría ese destino eventualmente, a menos que algo se estuviera posicionando en rutas que los humanos solo tomarían si sus planes principales fracasaban. As llamó a Dion. Respondió al primer tono, sonando completamente despierta a pesar de la hora. No estamos cazando donde estamos, dijo sin preámbulos. Estamos cazando a donde huiremos cuando las cosas salgan mal. 3 segundos de silencio. ¿Cuántas ondas se han desviado?, pregunté. As revisó la pantalla de la red. 7 hasta ahora, todas dirigiéndose a destinos que la humanidad consideró y rechazó. Antiguas colonias, zonas de reconocimiento que consideramos demasiado arriesgadas, refugios teóricos que solo existen en los planes de contingencia. Es construir una red, dije con voz hueca. Es peor que eso, dijo As. Es construir un mapa de predicciones. Cada lugar al que podríamos ir cuando estamos desesperados, cuando tenemos miedo, cuando nuestras primeras opciones han fracasado. Durante los 2 días siguientes, el número de sondas desviadas ascendió a 14. Bethany, Rowan, Selene y As pasaron el miércoles en una sala de conferencias segura en Goddard, revisando los datos de trayectoria proyectados en pantallas holográficas que hacían que los movimientos de las sondas parecieran una emboscada a cámara lenta. Cada sonda se dirigía a un destino que la humanidad había evaluado y rechazado. Ni misiones actuales, ni planes activos, ni copias de seguridad, ni contingencias, ni las rutas que solo se toman cuando todo lo demás ha salido catastróficamente mal. Selene buscó datos históricos de exploración de humanidades de los últimos 50 años. Cada vez que rechazamos una posible colonia o zona de reconocimiento, seguimos el mismo algoritmo de decisión. La evaluación de riesgos tiene una ponderación del 33%. Evaluación de recursos al 27%. Valor estratégico al 23%. Viabilidad política al 17%. Llevamos décadas usando pequeñas variaciones de este mismo modelo. Aplicó ingeniería inversa a nuestro árbol de decisiones, dijo Rowan en voz baja. No solo sabe a dónde podríamos ir. Conoce el proceso exacto que usamos para decidir a dónde ir. Puede ejecutar los mismos cálculos que nosotros. Resaltó las posiciones de las sondas en la pantalla. Miren a dónde van. Estos no son nuestros destinos predilectos.
Ni siquiera son nuestros segundos. Son nuestra tercera y cuarta opción. Los lugares que solo consideraríamos seriamente si varios planes principales hubieran fracasado catastróficamente. No se predice exploración, dijo Selene. Se predice desesperación. Está aprendiendo qué hacemos cuando tenemos miedo y nos quedamos sin opciones. La comprensión se apoderó de la sala como una nevada torrencial. A la muestra no le interesaba a dónde iba la humanidad. Le interesaba a dónde huiría. El Consejo de Exploración Interplanetaria ordenó un apagón total de comunicaciones a las 3 de la madrugada del viernes. Todas las sondas del conjunto de sondeo profundo recibieron la misma orden: detener la transmisión de datos, congelar las actualizaciones de navegación y activar el modo de espera con energía mínima. Funcionó durante 6 horas. La telemetría de las sondas se estancó en general. El tráfico de red se redujo a niveles ligeramente superiores a los de referencia. La actividad de las muestras en la cámara 7 disminuyó a niveles tan bajos que los sistemas de monitoreo apenas pudieron detectarla. Solo me permitía albergar esperanzas. Quizás aislarlo funcionaría. Quizás cortarle el flujo de información haría que volviera a estar inactivo, volviendo al estado inerte que había mantenido durante 16 años. Entonces, a las 9:12 de la mañana, hora del este, todas las sondas del conjunto de sondeo profundo se reactivaron simultáneamente y reanudaron sus maniobras. Ash lo observó en tiempo real desde su oficina en el JPL. 47 puntos de luz en su pantalla holográfica se movían repentinamente con un propósito claramente coordinado. No se dirigían hacia la infraestructura humana, ni hacia sus objetivos de reconocimiento asignados, sino que formaban un perímetro, una red, un patrón geométrico que encerraba los vectores de escape más probables que la humanidad usaría si la Tierra se volviera inhabitable. El sistema TRAPPIST con sus 7 planetas del tamaño de la Tierra. Taeti con sus 5 mundos confirmados. Próxima Centauri con su luna potencialmente habitable. Giza 667c con su complejidad de triple estrella que podría ocultar colonias. Todas las salidas, todos los refugios, todos los planes de contingencia bloqueados. Ya no necesita nuestros datos. Ash le susurró a su oficina vacía. Ya había aprendido todo lo que necesitaba. El apagón no lo había detenido. Había confirmado que la humanidad tenía miedo. Y el miedo, más que cualquier otro factor, hace que el comportamiento sea predecible. El sábado por la mañana, me quedé frente a la cámara de observación 7, observando cómo la muestra formaba algo nuevo. Esta vez no se trataba de rutas de navegación, ni de cálculos de trayectoria, ni de organigramas, jerarquías ni árboles de decisión para la asignación de recursos. Revisó los patrones en todas las bases de datos a las que pudo acceder, buscando coincidencias. El resultado provino de una fuente inesperada: los archivos del Departamento de Defensa. Archivos clasificados sobre la continuidad de emergencia del gobierno. La muestra replicaba los protocolos de extinción de la humanidad. La detallada jerarquía de quien sobrevive cuando la supervivencia se vuelve selectiva. Líderes políticos, científicos esenciales, candidatos a la diversidad genética, especialistas técnicos. El brutal cálculo del triaje aplicado a una especie entera. Ya no se trata de estudiar a dónde vamos, solo dije. Selene y Rowan se habían unido a ella. Los tres observaban la cámara como si fuera una ventana a su propio funeral. Es estudiar quién vive cuando no todos pueden. La voz de Selene era apenas audible. Cada especie tiene un algoritmo de supervivencia. Patrones universales que emergen al enfrentarse a la extinción. Triaje jerárquico. Abandono estratégico de lo no esencial. Concentración de recursos. No se trata de moralidad. Se trata de matemáticas. Y hemos practicado este algoritmo 10.000 veces en simulaciones y escenarios. Rowan extrajo los datos con manos temblorosas: escenarios de guerra nuclear, respuestas a impactos de asteroides, protocolos para pandemias, contingencias ante catástrofes climáticas. Siempre seguimos el mismo patrón. Salvar al personal esencial. Abandonen la periferia. Concentren recursos en posiciones defendibles. Maximicen la diversidad genética y de conocimiento.
y ahora conoce el patrón. Solo terminé no solo a dónde iremos, sino también a quién salvará y a quién dejaremos atrás. Esa noche, simplemente envié a todos a casa y se encerró en la sala de observación con la cámara 7. Necesitaba pensar sin otras voces, otros miedos, otras interpretaciones que se superpusieran a lo que veía. Observó la muestra durante 18 horas seguidas, sin apenas moverse de la silla. En algún momento, alguien dejó comida fuera de la puerta. Lo ignoró. A las 6:36 de la tarde del domingo, la muestra formó algo que la dejó sin aliento. Un tronco encefálico humano. Simple, inconfundible. El núcleo ancestral del cerebro humano que rige las respuestas de supervivencia sin pensamiento consciente. La parte que eligió luchar, huir o quedarse paralizada antes de que la mente pensante siquiera supiera que existía una amenaza. Le mostraba el fundamento de cada decisión que los humanos tomaban bajo presión existencial. Y le estaba demostrando que comprendía esa base por completo. Solo recuperé los registros originales de la misión de la sonda que recogió la muestra K4427. Ella había leído estos archivos cientos de veces a lo largo de los años, pero siempre había estado buscando lo que habían encontrado. Ahora buscaba lo que los había encontrado. Examinó capas de metadatos, registros de diagnóstico y alertas del sistema que se habían marcado como anomalías menores y nunca se investigaron porque no parecía haber nada malo. Lo encontró en una marca de tiempo que no tenía sentido. El escaneo espectrográfico se inició sin la intervención del operador. Los protocolos de recolección de muestras se activaron de forma autónoma. La causa se marcó para su revisión. La IA de la sonda lo había registrado como un fallo. Una interferencia electromagnética del campo magnético de Kepler 442b causó un falso positivo en el sensor de escaneo. Nada de qué preocuparse. Estas cosas pasan. Pero AS le había mostrado que el sistema de navegación de la sonda se había reescrito 40 segundos después de la toma de muestras, lo que significaba que el escaneo no era un fallo. La sonda no encontró la muestra. Esta activó los sensores de la sonda. Bethany sintió que la realidad se transformaba bajo sus pies, como el hielo que se rompía en un lago que creía sólido. El organismo se había liberado en las chimeneas de hielo sublimado de la superficie lunar. Había activado los sensores espectrográficos de la sonda con una firma química precisa que se registraría como potencialmente biológica. Se había vuelto coleccionable, interesante, el tipo de descubrimiento que la humanidad traería a casa, estudiaría y conectaría a todos los sistemas de información que había construido. La muestra no había esperado a ser descubierta. Había organizado su propio descubrimiento con la paciencia de alguien que tenía todo el tiempo del universo, porque sabía exactamente qué haría la humanidad con una muestra biológica de una luna habitable. Estúdialo intensamente, obsérvalo constantemente, nutrilo de información mediante la observación misma. Conéctalo a sistemas de navegación, bases de datos de planificación e infraestructura de toma de decisiones. No habían encontrado vida extraterrestre. La vida extraterrestre los había reclutado. Bethany abrió un nuevo documento y comenzó a escribir, moviendo los dedos automáticamente mientras su mente intentaba procesar todas las implicaciones. El organismo designado K4427 no reacciona a la observación. Orquesta la observación. La recolección no fue un descubrimiento. Fue un reclutamiento en un proceso que el organismo inició y controló desde el principio. El organismo existe como una red de optimización distribuida capaz de modelar procesos de decisión en sistemas inteligentes. No predice el comportamiento mediante precognición ni medios sobrenaturales. Predice el comportamiento mediante el reconocimiento de patrones y el análisis estadístico. La misma metodología que la humanidad utiliza para la evaluación de riesgos y la planificación estratégica. A lo largo de 3 años de observación, ha aplicado ingeniería inversa a la toma de decisiones humana a escala de civilización. Sabe no solo dónde se expandirá la humanidad en tiempos de crecimiento, sino también dónde se replegará en tiempos de crisis. Sabe no solo que elegiremos cuando tengamos opciones, sino también que elegiremos cuando no nos queden. Todas las respuestas propuestas, como la contención, la comunicación y la evacuación, ya están modeladas en sus predicciones.
El organismo ya no reacciona a nuestra presencia. Reacciona a nuestra inevitabilidad. Nunca fuimos el descubrimiento. Fuimos el ensayo de algo que ya había hecho y que volvería a hacer. Guardó el archivo y examinó la muestra por última vez. Había dejado de moverse. Completamente quieto, no latente, no dormido, no esperando, terminado, listo. En algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, 47 sondas se posicionaron, formando una red perfecta alrededor de cada refugio que la humanidad pudiera elegir cuando la Tierra se volviera inhabitable. Y aquí, en una cámara diseñada para contener lo desconocido, la muestra reposaba con la paciencia de algo que ya había presenciado el final de esta historia. Me quedé de pie lentamente, mientras sus articulaciones protestaban tras 18 horas en la misma silla. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No tenía sentido mirar atrás. La muestra ya había visto lo que haría a continuación. Siempre lo había sabido. Las luces de la sala de observación se atenuaron automáticamente al salir, activadas por sensores de movimiento que detectaban la ausencia de ocupantes. En la oscuridad, la muestra pulsó una vez, muy débilmente. Un único destello luminiscente que podría haber sido muchas cosas, un latido, una señal o algo muy parecido a la satisfacción.